kai tiene una conjugación única en tercera persona del singular en tiempo presente y te lo voy a enseñar. Pero antes, ¿qué significa este verbo kai? Tiene dos significados, que por un lado significa ser y por el otro lado estar. Es como en inglés, el verbo to be significa ser y estar. Pues en quechua pasa lo mismo. Bueno, vayamos por los pronombres personales. Y tenemos ñoka, que significa yo, kan, que significa tú, pai, que significa él o ella, ñokaiku significa nosotros, ñokanchik también significa nosotros, kankuna significa ustedes y paikuna significa ellos o ellas. Bien, una vez que ya hemos mencionado a los pronombres personales, ahora vamos por la conjugación de este verbo. En la primera persona se va a conjugar ñoka kani. Ñoka kani. ¿Y qué significa? Yo soy o yo estoy. El verbo ser, por lo general, utilizamos para expresar características o cualidades que tiene una persona o un animal o una cosa. Entonces, por ejemplo, puedo decir ñoka sahra kani. ñoka sahra kani. Yo soy malo. ñoka k'acha kani. ñoka k'acha kani. Yo soy amable. ñoka p'ella kani. ñoka p'ella kani. Bueno, y con el otro, con el verbo estar, podemos decir, por ejemplo, un estado de